Para finalizar esta lección vamos a hablar un poco sobre algunas herramientas del Toolbox, principalmente la herramienta de mover, rotar y escalar. Cuando creamos una geometría, cualquiera que sea, vemos que tan pronto seleccionamos alguna de estas herramientas, por ejemplo mover, aparecen unas flechas. Cada flecha corresponde a uno de los ejes. Verde es Y, azul es Z y rojo es X. Lo mismo sucede para las demás herramientas. Por ejemplo, rotar, tenemos igual X, Y y Z. Y en escalar, igualmente X rojo, Y verde y Z azul. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este manipulador puede cambiar su tamaño. Si yo espicho la tecla más o menos, con más agrando el manipulador, con menos lo achico. Esto puede tener funciones netamente de visualización. Si de pronto está muy pequeño lo puedo agrandar, pero sin embargo cuando nos referimos a la rotación, más allá de funciones de visualización, también me puede dar un poco más de precisión. Entre más pequeño esté el controlador, la rotación, digamos que pierde detalle o pierdo control sobre la rotación de cierta forma. Entre más grande tengo yo mi controlador, puedo ser más delicado en estos movimientos, puedo rotar con mayor precisión. Sin embargo, la mayoría del tiempo esto va a estar en un tamaño estándar que nos quede cómodo de manejar. Si nosotros hacemos clic en una de estas flechas, inmediatamente vamos a limitar el movimiento en ese eje que seleccionemos. Por ejemplo, si hago clic en esta flecha verde y arrastro, vemos que el cubo solo se está moviendo en el eje Y. Podemos confirmarlo al mirar aquí en el channel box que solo el translate Y está siendo modificado. Translate X continúa en 0, translate Z continúa en 0. Solo el Y está siendo modificado en este caso. Lo mismo puedo hacer con el eje X. Si hago clic sobre la flecha roja, vemos que solo está modificándose el translate X, o con el eje Z en este caso. Si yo selecciono el cubo o la geometría y hago clic en el centro de los tres ejes y muevo, observamos que los tres valores, los tres ejes están modificándose simultáneamente. Quiere decir que estoy moviendo mi cubo libremente por la escena. Realmente cuando uno selecciona un cubo desde la mitad, Maya crea un plano imaginario basado en la posición de mi cámara sobre el cual mueve el cubo. Si yo me paro desde acá, él crearía un plano imaginario al frente mío sobre el cual está moviendo el cubo. Adicionalmente, ¿qué pasa si yo, digamos que el grid es el piso y yo coloco mi cubo sobre el piso y yo quisiera moverlo, pero manteniéndolo siempre pegado al piso, sin modificar la altura, me refiero? Yo podría moverlo en un eje y luego moverlo en otro eje, podría funcionar. Sin embargo, tenemos una mejor opción, que es apagar o desactivar el eje que no queremos modificar. Si ustedes se fijan, en este momento hay un cuadro azul en el centro de los tres ejes que siempre va a estar mirando hacia la cámara sin importar en dónde nos encontremos. Ese cuadro nos indica que los tres ejes están activos, por lo cual cuando yo lo tome de ahí puedo moverlo en los tres ejes como lo vimos anteriormente. Si yo quisiera desactivar algún eje, en este caso queremos desactivar el eje Y para mantener nuestro cubo siempre sobre la superficie del piso, con la tecla Control, presiono la tecla Control y hago clic sobre el eje que quiero desactivar. Inmediatamente vemos que el cuadrito que antes estaba mirando hacia la cámara, ahora parece estar acostado como sobre el plano del piso. Él nos está indicando cuál es el movimiento que tiene permitido realizar en este momento. Ahora, como ya está desactivado el eje Y, yo puedo tomarlo libremente del centro y moverlo
sin temor a modificar la altura o el eje Y. Puedo ponerlo por acá y podemos confirmar que él sigue sobre la altura del piso. Cuando yo quiera volver a activar el eje que apagué, lo único que tengo que hacer es espichar la tecla control nuevamente y hacer un clic en la mitad. De esa forma el cuadro vuelve a su forma original, siempre mirando a la cámara, y los tres ejes quedan libres nuevamente. Yo puedo hacer esto con cualquier eje, puedo apagar el eje X y mover el cubo incluso a distancias muy lejanas en perspectiva, siempre manteniendo ese plano imaginario que yo creé al desactivar este eje.